criminóloga criminalista. Ella es especialista en temáticas de violencia de género, como delitos de violencia familiar, abuso sexual, violación, entre otros. Está diplomada en atención e investigación de delitos de género por el campus virtual del Instituto de Formación Profesional de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Está certificada por la Universidad Hartman de México en reconstrucción forense especializada en Argentina, como experta en análisis de conducta aplicado a la investigación de homicidio, y está certificada por la misma universidad en técnicas de perfil criminal. Ha tomado cursos y talleres en diversas instituciones relacionadas con las temáticas de violencia de género y ciencias penales, y actualmente labora como analista criminal, específicamente en delitos de violación, desaparición y feminicidio, en una unidad de análisis y contexto que pertenece a una fiscalía del país. No, por razones de seguridad, no vamos a decir qué fiscalía, sin embargo, ella desempeña un trabajo respecto, no es una experta en ese tema. Entonces, bueno, pues vamos a dejar la palabra en el nombre de la licenciada Ana Karen Juárez Martínez, que nos va a hacer una disertación sobre este tema, y pues bienvenidas y bienvenidos a quienes están en este momento. Y bueno, nada más, les pido nada más un momentito para que yo pueda compartir la presentación, pero bueno, ella puede empezar a hablar y a comentar sobre el tema. Bienvenida, licenciada Ana Karen. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer al equipo de Eureka Académica por esta agradable invitación de poder compartir con todos ustedes en esta linda noche uno de los temas más apasionantes de la criminología. Espero que les guste, y si tienen algunas dudas, pues estamos para resolverlas. Por favor, Cristian, ¿me ayudas con la presentación? Claro que sí. En un segundo, por favor, nada más para que la pueda transmitir. Gracias. Bueno, como ya nos lo mencionó Cristian, hoy vamos a hablar sobre una breve introducción a la perfilación criminal. El perfil criminal, también conocido como perfil criminológico, perfil psicocriminal, es una herramienta que adquiere gran importancia dentro de las ciencias jurídico-forenses. La razón es la siguiente: porque es una herramienta de utilidad en la investigación forense, cosa que es desconocida en gran parte por las personas encargadas de investigar delitos. En la experiencia trabajando con casos muy de cerca, cuando hablamos de este tema especialmente con agentes del Ministerio Público, no entienden para qué sirve el perfil criminal. Entonces, en esta disertación vamos a dar una breve explicación sobre en qué consiste, al menos desde el punto de vista teórico, el arte de la perfilación criminal. La siguiente, Cristian, por favor. Como ya se dijo, la perfilación criminal como una herramienta de utilidad tiene una definición. De acuerdo a uno de los grandes expertos de la criminología forense, el doctor Vicente Garrido, la perfilación criminal es definida como una disciplina de la ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una escena del crimen, con el objeto de proveer información útil a la policía para la captura de un delincuente desconocido. Tomando como referencia la definición que nos aporta este gran experto, es aquí donde encontramos el aporte que esta técnica nos puede dar en los casos que se están investigando. Importante señalar que dentro de la perfilación criminal no podemos o no se va a señalar a un sujeto con nombre y apellido. No vamos a decir es Juan Pérez. No, lo que vamos a establecer es la descripción psicológica del sujeto que perpetró determinado delito.
También importante señalar que esta técnica de investigación, aparte de darnos la descripción de un sujeto desconocido, nos va a ayudar a acotar la lista de sospechosos en una investigación. Por ejemplo, si se suscita un homicidio y el que lleva a cabo la investigación tiene 20 sospechosos, el perfil criminal va a hacer su aporte en esta parte, delimitando o acotando la lista de sospechosos o sujetos de interés. Por lo tanto, el perfil criminal es una técnica de investigación que da grandes aportes. La siguiente, por favor, Cristian. Dentro de la investigación criminal existen 3 formas de realizar perfiles criminales. Importante también señalar que la técnica del perfil criminal no solo se utiliza un método, podemos utilizar 2 métodos y una combinación de ellos para obtener buenos resultados. La siguiente, por favor, Cristian. Antes de empezar con la descripción de los tipos de perfiles, actualmente varios expertos o se está en debate sobre la aplicación de este conocimiento en casos particulares, porque comúnmente o tradicionalmente, desde los inicios del perfil criminal, siempre se ha aplicado en crímenes de serialidad, como homicidios seriales, agresiones sexuales seriales, pero ahorita estamos en debate diversos profesionales intentando aplicar este conocimiento en casos en donde existe una sola víctima. Entonces, dentro de los tipos de perfiles criminales encontramos el más conocido o de los primeros que se comenzó a aplicar, que es el perfil criminal de agresor conocido. Este perfil consiste en estudiar sujetos que se encuentran en los centros penitenciarios. Aquí se realiza una serie de estudios a los sujetos que se encuentran especialmente sentenciados, ya que ellos nos pueden dar información de alguna manera confiable porque ya no tienen nada que perder. Aquí los investigadores, al entrevistar a los sujetos, obtienen patrones y estos patrones pasan a ser características tomadas de manera promedio. Por ejemplo, si el entrevistador está estudiando a sujetos agresores sexuales y en esta investigación obtiene que estos sujetos presentan de manera reiteradamente falta de asertividad, esto se toma como una característica promedio en este tipo de agresores. Esta información se obtiene básicamente por entrevistas directas con los agresores. Se revisa expediente judicial, se revisan reportes de conductas, se revisan entrevistas a víctimas, a familiares, a allegados de estos sujetos para tener resultados confiables. El segundo tipo de perfil que usamos es el perfil de criminal desconocido. La siguiente lámina, por favor, Cristian. Este tipo de perfil es el que pues también ha dado resultados favorables en las investigaciones. Básicamente este perfil se utiliza el método inductivo, es decir, que va de lo general a lo particular. La materia prima o lo que va a estudiar es los indicios tanto físicos como conductuales que el agresor deja en el lugar del hecho y así como en la víctima. A diferencia del perfil de agresor conocido, lo que cambia es el método. En uno es el método inductivo y en el otro es el método deductivo, pero el que nos va a dar más resultados confiables es una combinación de estos dos.
Como tercer método tenemos el perfil criminal geográfico. Por favor, la siguiente, Cristian. Este perfil se basa básicamente en análisis estadísticos y geográficos, en donde se va a estudiar el entorno y el espacio físico utilizado por los agresores, que van a ayudar a identificar los comportamientos geográficos del agresor, es decir, por dónde se mueve, cuáles son los lugares que opera, dónde selecciona a la víctima, y tiene como objetivo identificar la zona geográfica principalmente de residencia, de trabajo y los lugares probables de operación para perpetrar un nuevo crimen. En la actualidad, este tipo de perfil se usa para estudiar factores como lugar de la selección de la víctima, los lugares en los cuales se ejecutan los crímenes, por ejemplo, parques, hoteles, escuelas, las rutas de acceso y salida en el lugar del hecho y el lugar de abandono de la víctima. Uno de los grandes aportes y que se sigue usando actualmente, no deja de pasar desapercibido, es un aporte que hizo el psicólogo forense Kim Rosmo. Kim Rosmo aplicó una serie de algoritmos a la geografía y obtuvo específicamente en homicidas seriales y agresores sexuales que estos se mueven básicamente en dos zonas, que es la zona de seguridad. Este espacio está muy cercano al domicilio de los agresores. Aquí ellos no van a operar. ¿Por qué? Porque son precavidos. Al ser una serie de agresores que actúan de manera premeditada y planificada, no van a actuar porque saben que en esta zona los van a identificar. Entonces ellos actúan en una zona de confort. Ahí también saben que tienen que actuar con precaución, pero ya no se van a alejar más de esta zona porque les da inseguridad a que cometan algún tipo de error. Este es uno de los grandes aportes del perfil geográfico y que puede ser aplicable cuando estemos analizando casos. La siguiente, por favor, Cristian. Bueno, ya vamos a entrar al tema importante de esta disertación, que son los elementos que vamos a emplear para elaborar un perfil criminal o criminológico. Existen 3 elementos o nos basamos en 3 elementos para hacer un perfil criminal. El primero es el más importante, que es el lugar de los hechos. Este lugar es el corazón del perfil criminal. ¿Por qué? Aquí vamos a encontrar información muy importante para construir el perfil criminológico, debido que es aquí donde se lleva a cabo el crimen, donde hay mayor interacción entre víctima y victimario, y algo muy importante es donde el agresor va a reflejar sus características de personalidad. Siguiente, por favor. Bueno, para poder analizar adecuadamente el lugar de los hechos, es importante entender cómo se dividen estos lugares. Para ello vamos a tomar como ejemplo o explicación la tipología propuesta por Brent Turby. Brent Turby hace esta división de acuerdo a la función del contacto entre víctima y agresor y de los diferentes lugares del crimen relacionadas con un mismo delito. ¿Por qué? Porque un crimen o delito no se va a llevar exclusivamente en un solo lugar, y eso lo hemos visto en casos reales. Hay veces que, por ejemplo, si estamos analizando un caso de violación,
el sujeto o el agresor ataca a la víctima afuera de su casa. Posteriormente la traslada a un parque donde la agrede sexualmente y posteriormente la lleva en un lugar abandonado y ahí es donde la deja. Podemos ver que aquí el agresor está usando 3 lugares. Estos 3 lugares son importantes para poder establecer el perfil de este violador. Entonces, para fines didácticos vamos a hablar sobre los lugares del hecho comúnmente encontrados. La siguiente. Brent Turbin nos dice que el primer espacio es el punto de contacto. Este lugar es donde el agresor regularmente se acerca por primera vez a la víctima para atacarla y llevársela. Estos lugares pueden ser ya sea vía pública, en caso de pedofilia, escuelas, inclusive puede ser el propio domicilio de la víctima. El segundo espacio, siguiente lámina por favor, es el lugar del hecho primario. Este lugar adquiere relevancia dentro de la elaboración del perfil criminal, porque es donde vamos a encontrar mayor información, es decir, el agresor va a tener mayor interacción con la víctima, se va a tomar su tiempo para hacer el delito. Por ejemplo, va antes de perpetrar una violación, va a verbalizar ciertas cosas con la víctima. Es donde va a agredir mayormente a la víctima y por lo tanto es donde se van a concentrar mayores evidencias psicológicas y físicas que van a servir para la perfilación criminal. Siguiente. El tercer lugar lo denomina Brent Turbin como el lugar del hecho secundario. En este lugar, la diferencia al lugar del hecho primario es que en este lugar va a haber menor interacción entre la víctima y el victimario. Pero algo muy importante es que se van a encontrar indicios forenses que no se encontraron en el hecho primario. El cuarto lugar es el lugar de intermedio. Siguiente, por favor. En este lugar se refiere al espacio físico que hay entre el lugar primario y el lugar de abandono del cadáver. Aquí podemos encontrar vehículos en donde trasladan a las víctimas, ya sea vivas o muertas. También entran los lugares donde ocultan. Hay un asesino serial que se llama Tony King. La forma de operar de este asesino es muy didáctica. ¿Por qué? Porque él capta a la víctima o la ataca, posteriormente la sube al vehículo, se la lleva, la esconde por un tiempo debido a que estaba buscando a la víctima, luego la agrede sexualmente, la asesina, se la lleva a otro lugar para ocultarla, posteriormente la traslada a otro lugar para abandonarla y en ese ínter él tira por la ventana los instrumentos que usó para privarla de la vida. Entonces aquí podemos ver que este agresor utilizó y se trasladó por diferentes lugares. Siguiente. El quinto lugar es el lugar del hecho terciario. En este lugar no hay interacción entre víctima y victimario, pero algo muy importante, si hay indicios físicos. Aquí, como se observa en la imagen, son detectives en 1920, si no es que más atrás, investigando uno de los crímenes. Ese lugar se denomina terciario, porque ahí no se
no hubo interacción entre víctima y victimario, sino que se encontraron prendas de las víctimas, es decir, que ahí nunca estuvo la víctima. Siguiente. El último es el lugar del hecho final o abandono del cuerpo. Este es muy común, obviamente, porque es aquí donde los agresores pues dejan a la víctima, pero también es un lugar donde nos puede hablar del agresor, ya que en casos de serialidad los lugares hablan mucho sobre la personalidad de los agresores. Siguiente. El segundo elemento para construir un perfil criminal es el modus operandi. Sencillamente el modus operandi son el conjunto de conductas y acciones que el agresor lleva a cabo necesarias. Esta es la palabra clave para diferenciarlo con la firma. Son necesarias para llevar a cabo determinado delito. En casos de serialidad, este modus operandi adquiere relevancia, ya que se repite una y otra vez, evoluciona, es decir, el agresor va aprendiendo, hace evaluaciones sobre sus actos y va evolucionando. También puede involucionar. Esto sucede cuando el agresor tiene algún tipo de enfermedad mental o consume drogas o alcohol, ¿no? También en esos casos se puede dar una involución, es decir, un retroceso en el modus operandi. En la evolución se da en casos de serialidad que lo van perfeccionando de acuerdo a los errores que van cometiendo. Un ejemplo muy dinámico dentro de la criminología forense es cuando se dan los robos. Por el perpetrador decide robar en un lugar residencial de noche o a medianoche, y para entrar al domicilio rompe una ventana. Obviamente los que viven en el lugar se dan cuenta. Esto impide que el perpetrador consuma el delito. Entonces, él aprende de este error, por lo cual decide perfeccionar su modus operandi robando a mediodía en un horario que no hay nadie en la casa y empleando, por ejemplo, algún desarmador para no romper vidrios, no hacer más ruido de lo necesario y así poder consumar el robo. Dentro del modus operandi hay 3 funciones que se deben de cumplir. Siguiente. La primera es que el modus operandi funciona para proteger la identidad del agresor. Aquí el agresor puede taparse el rostro. Si hay algún testigo, lo priva de la vida. La segunda función es la comisión del delito. Aquí emplea, por ejemplo, armas para poder someter o controlar a la víctima y poder consumar con éxito lo que se está proponiendo. La tercera función es el escape efectivo. Por ejemplo, aquí puede amagar a la víctima o desnudarla para que la víctima no lo persiga o no llame a alguien para que la ayude. Estas 3 funciones son muy importantes para el perfil criminal porque nos habla de las habilidades del agresor, nos habla de los conocimientos geográficos, nos habla también del trabajo que desempeña. Siguiente lámina. Para llevar a cabo con éxito determinados delitos, se deben de llevar
o realizar una serie de conductas. La primera es la búsqueda y selección de la víctima. El agresor selecciona a su víctima de acuerdo a la accesibilidad, a la vulnerabilidad y al lugar en que se encuentre la víctima. No es lo mismo atacar a una víctima a las 12 del día que atacarla a las 2 de la madrugada. Entonces el agresor valora todos estos factores y decide y elige en qué lugares va a atacar a la víctima. El siguiente paso es el método de aproximación. Esto se refiere a la forma en que el agresor se acerca a la víctima. Aquí hay dos formas en las cuales se puede acercar. Una es a través del engaño y la otra es a través de la sorpresa. Puede tomar a la víctima cuando ella se encuentra en la puerta de su casa y está buscando las llaves, la sorprende y es cuando la ataca. Cuando pasa al tercer nivel, que es el método de ataque. Aquí consiste en vencer esa resistencia de la víctima, dominarla. Puede usar amenazas verbales, puede usar algún instrumento, un cuchillo, una pistola. Y de aquí se pasa al cuarto nivel, que es el método de control. Para que no confundir el método de ataque y el método de control, el método de control son las acciones que lleva a cabo el agresor para mantener esa dominación sobre la víctima, para manipularla. Aquí es donde ya puede ser que la ate. Y de aquí, una vez que ya tiene dominada y controlada a la víctima, es cuando procede a consumar el acto, ¿no? Y pasa a los actos que comete sobre la víctima, y estos pueden ser estando en vida o cuando ya la priva de la vida. Aquí podemos encontrar una despersonalización. Un ejemplo es taparle el rostro a la víctima para que no lo reconozca. Otro es la desfeminización, la extirpación de senos, como lo hizo Chikatilo. Otra forma es la cantidad de lesiones, si practica canibalismo. Todo esto tenemos que analizar en el cuerpo y las evidencias físicas que deja el agresor en el lugar del hecho. Una vez que ya consumó el crimen o delito, realiza actos de precaución. Por ejemplo, en conductas de abuso sexual, específicamente en violaciones, suelen usar algunos agresores condones. Se ponen guantes para no dejar huellas, desactivan alarmas del lugar de residencia de las víctimas o lugar donde ataca a las víctimas, y posteriormente termina con abandonar el cuerpo. Aquí debemos de analizar el lugar en el cual está abandonando el cuerpo y lo que hace con el cuerpo. Hay agresores que no solo abandonan el cuerpo en la vía pública, sino que los entierran, los queman, los mutilan. Todas esas características tenemos que analizar para poder entender la psicología del agresor. Siguiente. El tercer elemento para elaborar el perfil criminal es la firma. Son actos necesarios para cumplir o satisfacer las fantasías del agresor. Esta es la palabra clave para diferenciarlo con el modus operandi. Son actos innecesarios por parte del agresor. Siguiente. Innecesarios, por ejemplo, si un agresor ataca a una víctima en vía pública y su intención es robarlo,
y saca una navaja y lo amenaza, y si la víctima no pone resistencia, pero el agresor opta por apuñalarlo 30 veces, esa conducta no es un modus operandi porque no era necesario para robarle, sino pasa a formar parte de la firma porque era innecesario. Lo que hacía el agresor era satisfacer una necesidad emocional o psicológica. Podríamos decir que trata de satisfacer la ira o la necesidad de poder. Y la firma tiene una función expresiva sobre la víctima. Nos va a decir esa motivación del agresor. Siguiente. Voy a poner un ejemplo para que podamos diferenciar la firma del modus operandi. Y este ejemplo también es muy didáctico dentro de la criminología forense. En Michigan en 1950 suceden 2 robos. En uno, el perpetrador le pide a las víctimas que se desnuden, y en el otro, en Texas, el agresor le pide a las víctimas que se desnuden, pero aparte de que se desnuden, les pide que se coloquen en una posición sexual y les toma fotos. Si vamos a analizar el modus operandi de estos 2 robos, podríamos decir, bueno, es el mismo modus operandi, ¿no? Le pide que se desnude, pero no, realmente no. El primero sería un modus operandi exclusivamente de este agresor para que las víctimas no lo reconozcan y pueda escapar. Y en el segundo sería la firma, porque lo que el perpetrador quería satisfacer era una necesidad sexual. Esta sería una diferencia en la aplicación del modus operandi de la firma. Y el cuarto elemento para realizar un perfil criminal sería analizar a la víctima. Tenemos que realizar un perfil victimológico. ¿Para qué? Pues la víctima es un elemento muy importante para llegar a la psique del agresor, porque nos va a decir qué características o qué elementos de la víctima llamaron la atención de este agresor para elegir a esta víctima. Podría ser la edad, la profesión, su personalidad, la capacidad defensiva que tienen las víctimas. Hay varias víctimas cuando son atacadas no reaccionan, ¿no? Se intimidan. Hay algunos agresores que esa parte les llama mucho la atención porque los hace sentir poderosos, ¿no? También algo muy importante es estudiar el barrio. El barrio, ¿por qué en ese barrio? ¿Por qué específicamente el agresor elige esa colonia, ese barrio, ¿no? ¿Qué características tienen las personas que residen en ese barrio? Entonces no debemos de olvidar que la víctima es una parte muy importante para elaborar el perfil criminal. Básicamente estos son los 4 elementos que se consideran para la elaboración del perfil criminal. Y no olvidar que siempre debemos de empezar por el lugar del hecho. Siguiente. Como lo dije en un principio, el perfil criminal tradicionalmente se ha utilizado en crímenes o delitos de serialidad, pero actualmente ha ampliado su campo de aplicación y se está usando en otros delitos, por ejemplo, la pedofilia, los robos, los incendios
en secuestros con rehenes es una herramienta muy útil. Esto lo maneja mucho el FBI. Y los asesinatos o agresiones sexuales en las que aparezcan antes o después de la muerte, mutilaciones, sadismo, tortura o evisceración. Que aquí entrarían los delitos de feminicidio, en donde podríamos aportar cosas muy interesantes para este tipo de delitos y donde estamos trabajando para que se pueda ampliar y se pueda aplicar el perfil criminal. Siguiente. Bueno, pues esto sería la presentación. No sé si tengan dudas, comentarios o quejas. Bien, pues yo creo que como se habrán dado cuenta, habrán escuchado, la licenciada Ana Karen pues es experta en el tema, ¿no? Conoce bastante bien de lo que está hablando, está inmersa en el ámbito pues laboral o profesional en el tema y pues creo que es una buena oportunidad para poder preguntar. No creo que haya preguntas que estén de más, sino más bien estas preguntas les pueden a ustedes hacer como pues fortalecer mucho lo que vieron, lo que analizaron y sobre todo fortalecer mucho su conocimiento. Entonces vamos a dejar el micrófono abierto. Quien quiera comentar algo, quien quiera preguntar o como dice ella, reclamar algo, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, también es importante decir que en Facebook tenemos, en Facebook Live tenemos 15 personas conectadas. Igual si quieren hacer algún tipo de pregunta, sin ningún problema pueden escribirnos y las vamos a leer. O la pueden escribir en el cajón de texto y bueno, las podemos leer también. Primera pregunta en Facebook. Ana Rosa. Ok. ¿Cuál es la perfilación con perspectiva de género? No había escuchado sobre la perfilación con perspectiva de género, pero podríamos decir que son los conocimientos que se aplican en casos donde existe violencia de género, que serían desapariciones de mujeres, feminicidios y agresiones sexuales, como abusos sistemáticos y violaciones, básicamente. Muy bien. ¿Alguien más que les gustaría preguntar? Digo, aprovechen que estamos en este momento. O sea, pueden preguntar, no hay problema. Micrófono abierto o escribir en el cajón de texto. Carla, Estefanía, alguien que quiera comentar algo, sin ningún problema. Digo, para eso es esta conversación. Franceli segundo, alzó la mano. Puedes abrir tu micrófono sin ningún problema. Buenas noches. ¿Cuál es? Mi pregunta va referente al perfil del agresor conocido y del desconocido. Quiero saber cuál es la diferencia específica para la elaboración de un perfil del agresor conocido y de perfil de agresor desconocido. Ok, en el perfil de agresor desconocido se aplica un método inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general, y son los estudios que se realizan con población penitenciaria y los resultados o las características que arrojan estos estudios.
La diferencia con el otro perfil, el de conocido, es que aplica un método deductivo, que va de lo general a lo particular, y su principal materia de estudio son las evidencias dejadas, tanto físicas como psicológicas, en el lugar del hecho por el agresor. Es decir, se estudia caso por caso en el perfil de agresor conocido, y en el perfil del agresor desconocido es un conjunto de casos de los cuales se sacan patrones. No sé si quedó claro, resuelta la duda. Sí. Tengo otra pregunta en cuanto al modus operandi. Solo que... referías al principio de un agresor serial, en donde hay como varios casos, y al modus operandi que dejan en esas situaciones, pues marcado. Es importante conocerlo. Cuando es un modus operandi de una persona que ha cometido solo un delito, ¿cuál sería la importancia de este modus operandi? ¿Para qué nos sirve el modus operandi de una persona o de un agresor que, por ejemplo, solo cometió un feminicidio? En un caso en particular, el modus operandi nos sirve para describir el método utilizado por el agresor, pero solo el modus operandi no sería de utilidad en un caso en particular. Tendríamos que reforzar nuestro apoyo o nuestro aporte estudiando la firma en ese caso en específico. Perfecto. ¿Puedo yo realizar una pregunta? Sí. Bueno, yo sí tengo duda respecto a esto, y que honestamente yo no he encontrado, o al menos una muy escasa bibliografía respecto a esta parte victimológica de clasificación de víctimas. Como sabemos, bueno, los clásicos, como el caso de Mendelssohn u otros, pues generan como tipologías victimales bastante sesgadas, creo, y inclusive con una revictimización en muchos casos, ¿no? ¿Existe algún tipo de recreación de victimal en el cual moderna, claro, de vanguardia, en el cual se tome, digamos, a colación o esta parte del análisis sin revictimizar a la víctima a través de las tipologías? ¿Existe esta parte, estos constructos teóricos que puedan hablar de perfiles victimales sin revictimización, e incluso, como decía la pregunta anterior, con perspectiva de género para crear estas tipologías? Sí, uno de las tipologías innovadoras es el psicólogo Brent Turby. Él, de hecho, es la base dentro del perfil victimológico. Él aborda a la víctima desde una vulnerabilidad y desde un nivel de riesgo. Por ejemplo, si una persona anda a las 12 de la noche solo en un lugar solitario, se considera como una víctima de alto riesgo. ¿Por qué? Porque anda solo y anda en un lugar solitario. Y aquí le suma el sexo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo tiene si hablamos de un hombre y qué tanto riesgo tiene si hablamos de una mujer? Entonces él nos da ese aporte, tanto de vulnerabilidad como de nivel de riesgo de la víctima. Muy bien. Hay una pregunta de Facebook por parte de Iram Julio Flores, y pregunta: ¿qué corriente psicológica, técnicas metodológicas utilizan para el perfil criminal y qué fiabilidad tiene? ¿Podrías repetirme la pregunta?
Claro. Dice Irán Julio Flores, ¿qué corriente psicológica, técnicas metodológicas utiliza para el perfil criminal y qué fiabilidad tiene? Ah, ok. Pues no podría responder a esa pregunta. No tengo la respuesta. Ok, perfecto. Nos escribe también Hilda Estrada, dice, saludos desde Colombia. Bien, ¿alguno de los asistentes les gustaría preguntar alguna cuestión? Porque estamos cerca de concluir esta sesión. Y bueno, también me gustaría comentarles algunas cuestiones, pero si les gustaría preguntarle algo ahorita a la licenciada Ana Karen. Yo creo que no están muy animadas y animados. Bien, yo creo que fue una excelente ponencia. Yo sí quisiera recalcar algo. Las ponencias que nosotros damos en Eureka Académica, como ustedes saben, y la mayoría de las personas que están, que ingresaron, lo ingresaron de manera gratuita. Claro, la cuestión, por ejemplo, de las constancias, sí las elaboramos y hay un costo, pero tenemos esta parte de la difusión académica de manera gratuita para el alcance de todas las personas. Damos difusión a estas conferencias con especialistas en el tema para elaborar cursos, diplomados y especialidades que vayan encaminadas al conocimiento mucho más conciso. Hablar de perfilación, y ello lo ha comentado la licenciada Ana Karen, pues es un ámbito bastante amplio, ¿no? Que no se puede abordar y agotar en 50 minutos. Entonces, yo los invito, más o menos estamos ahorita en fechas o más bien en pláticas con la licenciada, para que podamos elaborar un curso de 4 semanas, que tenga una metodología, que tenga contenido, que tenga el abordaje de temas específicos, y esto nos lleve pues a comprender mucho más el fenómeno, o más bien la perfilación criminal y el fenómeno de la violencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que agradecemos muchísimo a la ponente, le haremos llegar su constancia también digital como ponente a este evento, y a quienes cubrieron la parte de la constancia, pues igualmente, ¿no? Les enviaremos su constancia, y a quienes no, a quienes quizá no tuvieron el alcance o la cuestión de la constancia, la pueden solicitar sin ningún problema, y bueno, saben que son bienvenidas y bienvenidos a todos los cursos próximos, sin ningún problema. Pues yo, si no hay más preguntas, si no hay más participación, cierro este evento, y bueno, felicito muchísimo a la ponente, y pues agradecemos muchísimo su asistencia a este evento. Las ponencias se suben, se configuran, se pulen y se suben a nuestra plataforma para que también las puedan gozar, para que las puedan escuchar posteriormente. Y, perdón, una cuestión. Hay una pregunta que no había visto. Voy a dejar de compartir ahorita la pantalla. Lo que pasa es que estoy en una computadora abajo, pero dice Carla Estefanía Alba Medina, dice, ¿es posible que el modus operandi se perfeccione hasta tener una firma, o la firma se ve desde el primer homicidio? No, el modus operandi es una cosa y la firma es otra. Lo que se perfecciona es el modus operandi, y lo que siempre se va a mantener desde el primer crimen hasta el último intacto es la firma. Ok, ¿alguien más creo que levantó la mano o estoy en un error? Voy a dejar de compartir, voy a ver si hay alguna otra pregunta aquí en el cajón de texto, y me parece que no hay otra pregunta. Bueno, pues les agradezco muchísimo su asistencia, nos estamos viendo próximamente y se le va a enviar la información sobre la formulación del curso de perfilación criminal. Que tengan excelente tarde y muchísimas gracias, licenciada Ana Karen. Gracias, bonita noche. Excelente noche.